vehículo de la Comisión Federal de Electricidad, normalistas de Ayotzinapa, rompieron este 6 de marzo una puerta de Palacio Nacional ubicada en la calle de Moneda. La protesta de los estudiantes se realizó mientras el presidente López Obrador ofrecía su conferencia mañanera. Elementos del Ejército y de Seguridad de la Secretaría de Hacienda impidieron la entrada de los manifestantes con una valla e incluso lanzaron gases. La camioneta la estamparon con la puerta. Sí, exacto. Primero trataron de abrirlas con la cuestión que tienen las barreras de estas de acero los militares. Al ver que no pudieron, pues... ¿Quieres saber quién es el responsable de que se haya tumbado una puerta en el Zócalo o en las oficinas de la Fiscalía o en distintas oficinas públicas? Hay que decirle que es su indolencia. La indolencia de López Obrador y la traición a las víctimas es la que genera ese enojo, el engaño, la mentira, la falsedad. Si alguien lucró con el caso Ayotzinapa fue López Obrador. Si alguien jugó con la esperanza y la confianza de los padres de los chicos, de las madres de las chicas, fue López Obrador. Morena lucró años con el caso y con otros más. Se comprometieron con la verdad y la justicia. Y lo único que han hecho es un pacto de corrupción e impunidad. López Obrador tomó directamente la investigación. Él lo dijo en la mañanera. Él es el responsable de que hayan liberado a los militares. Él es el responsable de que se haya dinamitado la investigación. Omar Gómez, fiscal especial, lo dijo con sus letras. López Obrador, Saldívar, Gers y Adán Augusto hicieron una intervención de Estado para evitar la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa. Él dio instrucciones para que se liberaran a los militares que iban a ser investigados. Él dio instrucciones para que se dinamitara esa investigación. Él le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que regresara y se quedara. Él le pidió al GIEI que hiciera el trabajo de investigación. Pero cuando el GIEI dijo que los militares estaban estorbando la investigación, les dio la espalda y cerró las puertas, como lo ha hecho con todas las víctimas. Él es el responsable de que se estén desapareciendo a los desaparecidos. Y quiere, en su engaño y su mentira, buscar responsables. Hoy hemos visto una escalada más de la descomposición, de la falsedad, de la calumnia y de la mentira. Le exijo a López Obrador el derecho de réplica para estar en la mañana y responder una a una a sus mentiras, a sus ataques. Es un cobarde que utiliza el puesto para atacar indebidamente a defensores de derechos humanos. Es un cobarde que abusa de su poder, pero que tenga absolutamente claro que no nos va a callar, que la causa de la justicia lo va a seguir a donde esté. Su gobierno está por acabar y la justicia lo va a alcanzar. Él cree que puede seguir engañando. Los padres han anunciado que van a estar ahí. A ver si los atiende, a ver si tiene el valor de atenderlos. Amigos, ¿qué tal? Mucho gusto, un gusto saludarlos, bienvenidos. Este es un especial de Canal UNE, transmitiendo también a través de el regreso de nuestro podcast Juntos pero no revueltos. Hoy particularmente me da muchísimo gusto tener a un viejo amigo de la casa, alguien a quien incluso es padrino de este programa porque fue de nuestros primeros invitados, y hoy me da muchísimo, muchísimo gusto volver a saludarlo, al senador Emilio Álvarez y Casa. Emilio, bienvenido. Gusto saludarte. Juan, qué gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean, ¿no? Según nos vean, exactamente, y nos escuchen nuestros podcasters, a quienes Claro. saludamos, nos escuchan en varios países, particularmente aquí en la costa este, Emilio, de los Estados Unidos. Y antes que nada, y antes que comencemos, pues déjame comentarte que quisiera ofrecerte también nuestro respaldo, nuestra solidaridad de todos los que componemos este equipo Canal UNE por la agresión de la que fuiste objeto hace unos días en México
por parte del presidente. La verdad, no quiero imaginar los momentos que has pasado, que imagino que han sido difíciles. Te hemos visto que has dado entrevistas en muchísimos medios. ¿Cómo digieres esto que sucedió recientemente a la distancia de estos días, Emilio? Primero que nada, Juan, muchas gracias. Aprecio, valoro el gesto tuyo y del equipo. Fíjate que esta es la parte más luminosa de estos hechos, para compartirlo con quien nos escucha o nos ve. La semana pasada, el presidente López Obrador decidió pasar un límite. Y ese límite es un límite muy peligroso, porque decidió ya no solo calumniarme como lo ha hecho en otras ocasiones. Probablemente la gente que nos escucha ubicará bien en algunos comercios, en algunos establecimientos de algunas tiendas, cuando una persona es un cliente frecuente, a fin de año le dan al cliente un regalo, le dan un calendario, le dan un obsequio, le dan una bolsa. Y yo estaba a punto de pedirle a López Obrador mi calendario, ¿no? Porque cada rato él me estaba nombrando, yo ya parecía freaking client, ¿no? Ya digo, pero lo que pasó el otro día es que ya me dio un upgrade, ya literalmente pasamos a otra categoría, porque él decidió calumniar y mentir en un acto cobarde. Yo lo he calificado como una gran cobardía de abuso de poder, de recursos públicos, haciendo saber que las protestas en el Palacio Nacional, que terminaron con la ruptura de una puerta, se debía a que yo había manipulado a los estudiantes y a los padres de Ayotzinapa. Me parece una extraordinaria falta de respeto a los padres, que después de tantos años todavía los manejen en ese concepto a los chicos, y he decidido responsabilizarlo por mi seguridad. Y hay un fenómeno muy notable no solo de pérdida de memoria, sino de un lucro político electoral de parte de López Obrador para este caso. Y he decidido enfrentarlo, he decidido denunciarlo, he decidido hacerlo saber de una manera pues de una enorme cobardía, de una falta de altura. El presidente manipula y tergiversa información. Ayotzinapa es una herida abierta en este país. El próximo septiembre se cumplen 10 años. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ahora uno más asesinado recientemente. Y si alguien lucró y alguien manejó políticamente ese caso, ese alguien es López Obrador. Y salir a decir esto, claro que ha generado una reacción muy fuerte, Juan. En mis redes han sido depositarias de unas ondanadas de odio, de ataque, de mentiras. Yo por salud mental no las leo, ¿no? La verdad, pues tampoco soy de las personas aquellas que bloqueen. Hay dos tipos de reacciones, unas que considero auténticas, de gente de carne y hueso, y otras que son esencialmente parte de un aparato de propaganda, ¿no? Que son de bots y de granjas de calumnias. Pero en todo caso, lo que hemos comentado en casa es que es una señal de descomposición, Juan. Es una señal de descomposición de un gobierno que le estalló en las manos la simulación y la mentira que durante años hizo, y que ahora es, como sucede en esa vieja fábula, de ladrón llamando a ladrón. López Obrador es el gran responsable de haber dinamitado la investigación de Ayotzinapa, es el gran responsable del encubrimiento y de la impunidad, al menos de no querer que se investigue a militares, y es el gran responsable de hoy no poder ofrecer verdad y justicia. Y acusa que en realidad, Juan, para ser precisos, genera un acto de criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Eso me parece que es la diferencia de este acto. Él criminaliza a mi persona, a los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, a la Comisión Interamericana, al grupo de expertos, al abogado que acompaña a los padres. Es decir, va va mucho más allá en sus ataques y genera una condición de mucho riesgo, porque si quienes, por alguna u otra manera, en el pasado o en el presente, hemos acompañado víctimas, y resulta que desde el espacio más alto del poder se criminaliza, pues se genera entonces un mensaje pedagógico de abuso de poder para decirle a las demás personas,
ni se les ocurra porque entonces yo los voy a exhibir. Eso es lo que me parece inaceptable y me parece delicado, que eso venga desde las más altas estructuras del poder, Juan. Ahora, para la gente que nos escucha, Emilio, la gente que nos ve, eh, obviamente tú lo has compartido en espacios informativos y espacios de opinión donde tú participas, pero para recordar esto un poco, dos pasos hacia atrás, ¿cómo fue realmente la parte en donde tú te involucraste con el asunto de Ayotzinapa? Porque eh, obviamente tú has estado obviamente fuiste parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conoces el tema con profundidad, con gran profundidad. Si alguien conoce el tema de derechos humanos, Emilio, en México eres tú. Gracias. Y ahora entraremos un poco más a ese fósil, lamentablemente, en el que han convertido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Pero yo te pregunto, ¿cómo fue realmente, en aquel entonces, en el sexenio de Peña Nieto, cómo fue que tú te involucraste en esta situación? Mira, en efecto, y creo que es muy importante comentarlo con tu auditorio. Yo entro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto del 2012, poco antes de que entre Peña Nieto. Tengo el honor de haber sido el primer mexicano en ese cargo, un cargo para el cual competí, ¿no? Fuimos más de 105 los que competimos por ese cargo de todo el continente. Hubo distintas etapas. Al final hubo una quinteta y, al final de cuentas, la comisión optó por mi persona. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana es la cabeza del equipo operativo. Tiene su sede en Washington, D.C. Es un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos y está compuesta por 7 comisionados que no representan a sus países, sino, déjame decirlo así, son expertos independientes. Y mi trabajo era coordinar el equipo en Washington. Los comisionados viven en sus países. Yo me mudé a Washington, en realidad vivía un poco cruzando el río, vivía en Arlington, pero trabajaba todos los días en Washington. Y estábamos en esas cuando en 2014, septiembre de 2014, yo había cumplido 2 años, cuando sucede la tragedia de Ayotzinapa. Y llega a la comisión una solicitud de protección a través de unas medidas cautelares. Las medidas cautelares son un instrumento que se utiliza en casos de emergencia para evitar daños mayores, para evitar que sigan presentándose daños o generar medidas de protección a quien está en riesgo. Y la comisión decide presentar medidas cautelares para proteger la vida e integridad de estos muchachos. Tan solo unos días después de esto, porque era muy de emergencia, fue un escándalo para México, para el mundo. 43 estudiantes desaparecidos y lo sigue siendo. A partir de eso, se genera una dinámica donde el Estado mexicano intenta una fórmula, yo digo novedosa, pero también mañosa, porque era de intentar controlar daños, y solicita una audiencia, una asistencia técnica. Y se crea el grupo de expertos independientes, el GIEI. Y ese grupo se crea, Juan, para dejar a salvaguarda las atribuciones de la comisión. Es decir, si el caso no se resuelve, la comisión no está impedida para revisarlo. Por eso se crea el grupo de expertos independientes, que se conoce como GIEI. Eso lo que hace es que toda la primera parte de la investigación de lo que sucede y la asistencia a México lo hace este grupo de expertos nombrados en común acuerdo por las víctimas, el Estado mexicano y la Comisión. Es ese grupo el que desarrolla las investigaciones. En mi trabajo, el secretario ejecutivo, por supuesto que me entero a detalle de lo que ellos publican, pero no genero ninguna condición de intervención. Al cabo del tiempo, el gobierno de Peña Nieto decide dificultar la presencia del GIEI, no le gustan sus resultados y el grupo de expertos sale de México. Cuando López Obrador gana la presidencia, los padres y madres de Ayotzinapa le piden que regrese el grupo de expertos. Y López Obrador hace 3 cosas. Cosa número 1 es pedirle al grupo de expertos, como lo hizo Peña Nieto, que regrese a México.
Cosa número 2, crea una fiscalía especial. Y esa fiscalía especial del caso Ayotzinapa tiene un dato muy particular, Juan, que hay que tomar nota. El fiscal especial fue Omar Gómez. Omar Gómez era el secretario técnico del primer grupo de expertos. Y la tercera cosa que hace es una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que tiene a organizaciones civiles y tiene a un grupo de padres y al gobierno. El devenir de la investigación genera una crisis en la relación con Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel decide de manera peligrosa e inesperada caminar una ruta de la militarización de México. No solo la militarización de la vida pública, sino de repente les da más presupuesto y obras al ejército como nunca. Se les dan aeropuertos, se les dan a construir trenes, se encargan de los puertos, de las aduanas, repartir medicinas, encargarse del internet, construir megafarmacias, construir hospitales. De repente se vuelven en una gran empresa. Y pasa algo muy peligroso. Había pasado en los países de la América Latina donde había habido golpes de Estado, se crea una cúpula empresarial militar. Eso no existía en México. Y cuando, fíjate, las tres instancias que crea López o que crea o que motiva llegan a la misma conclusión. Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de López Obrador, dice el gobierno está teniendo dificultad porque el ejército está dificultando. La Fiscalía Especial dicta orden de aprehensión en contra de 20 militares. López Obrador dice, no, solo 5, y revienta la investigación. Interviene López Obrador, interviene el presidente de la Corte, el fiscal especial, el fiscal Gers Manero y el secretario de Gobernación, y dinamitan. Tanto así que Omar Gómez tiene que salir de México. Hacen pedazos la investigación, detienen las órdenes de aprehensión. Y la tercera es el GIEI. El GIEI dice, el ejército está estorbando. Los tres llegan a la misma conclusión, pero no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. No se puede ofrecer verdad y justicia y amparar la impunidad. López Obrador no quiso ni que se investigaran a estos militares, porque hubo una exigencia del ejército que él estuvo dispuesta a atender. Es decir, en este pacto político, López Obrador cierra filas con las Fuerzas Armadas, así como pasó con Cienfuegos, que obligaron a que no se investigara en Estados Unidos y le regresaron. Me refiero al antiguo secretario de la Defensa de Calderón, el general Cienfuegos, que es detenido porque iba de visita a Disneylandia con su familia. El mismo juez que ordenó la detención de García Luna es el que ordena la detención de Cienfuegos. Ahí sí se vale, pero con Cienfuegos no. Esas mismas presiones recibe López Obrador y él decide quedar bien con el ejército. Por lo tanto, le da la espalda a los padres. Entonces, López Obrador trata de decir que por mi intervención entre 2012 y 2016, yo sigo teniendo una conducción del caso, lo cual es una absoluta falsedad. Yo llevo casi 6 años de senador de la República, soy un senador independiente, integrante del Grupo Plural, soy senador por la Ciudad de México y he decidido, por respeto, tomar distancia. Tengo 6 años de no platicar con el grupo de padres. Tengo 6 años casi de no platicar con los estudiantes y no porque no quiera. Si a ellos les parece importante, me buscarán. ¿Saben dónde está mi trabajo? Pues soy senador de la República. Pero no quiero que se mande un mensaje indebido. Al contrario, es un mensaje de mucho respeto a las víctimas. Y por eso me incomoda, me indigna, me molesta, me enfurece que López Obrador diga que son manipulables, son manejables, como si fueran unas personas que en este camino de sufrimiento no tengan claridad de lo que quieren. ¿Por qué? Porque los padres le han dicho a López Obrador que quieren un diálogo y que les entregue las 800 hojas que faltan del expediente que el ejército tiene, Juan. Me parece que esa es parte de la razón por cual el presidente no lo recibe y trata, como decimos en México, de voltear el chirrión por el palito. Trata de culpar a los defensores, criminalizar a los defensores para tratar de lavar cara de lo que en realidad, como dijo un padre de los chicos, es una traición. Es una traición a los padres, Juan.
Y es anticonstitucional también, Emilio, que ponga como condición que quiera juntarse con los padres sin abogados. ¿Pues correcto? Absolutamente. Él quiere poner como condición que no estén, pero es un derecho constitucional de las víctimas tener una representación. Y dice la Constitución de su confianza, un representante de su confianza. López Obrador asigna a la representación de los padres a su compañía de confianza, a quien ha estado con ellos, como una especie de torcer su voluntad. Y me parece no solo violatorio, porque es un derecho contar con los padres, sino que ahora es otra vez la típica maña de López Obrador, de no querer dar la cara. Y mira, hay una pinta en Palacio Nacional que dejaron los padres, que dice, solo queremos un diálogo. Yo quiero decirlo en tu programa, no acompaño los métodos de lucha de los jóvenes. A mí no me gusta eso de la violencia como forma de exigencia y lucha. Yo he optado siempre por métodos pacíficos y legales. No soy tímido en mis reclamos, soy frontal, soy de las personas que prefiere decir las cosas. Pero, por ejemplo, vinieron aquí los chicos de Ayotzinapa y aventaron unos petardos. Y esos petardos tenían clavos o piezas de metal. Son casi granadas de fragmentación. Afortunadamente no salió nadie herido, pero fueron también a la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron a la Fiscalía, al Centro de Arraigo, rompieron otra puerta, lanzaron petardos y fueron a la presidencia. Yo no acompaño sus métodos de lucha. Entiendo la molestia y la furia, ¿eh? Me llama casi a risa que hoy López Obrador, indignado, enseñara una resortera, ¿no? En la conferencia mañanera diciendo, miren, los que tienen diálogo, tenían una resortera, ¿no? Enseñando de manera absurda y una piedra, sin hacerse cargo de la traición y Pero el engaño. también dice que no va a hacer nada, ¿no? Que en todo caso sería otra forma de politizarlo, ¿correcto? Es una falsedad, ¿no? O sea, exhibe, enseña, manipula, distorsiona, como si estuviéramos, no sé, delante de una especie de un arma temeraria, ¿no? Pero en todo caso, pues una resortera no me parece un arma letal, pero no es la discusión de la letalidad de la resortera, es lo absurdo del argumento. Es decir, si Andrés Manuel hubiera recibido a las víctimas, no vienen al Senado, no van a la Cancillería, no van a la Fiscalía, no van a Palacio Nacional, se sientan a platicar. ¿Por qué no lo recibe? Pues porque no tiene valor para darles la cara. Fíjate que es curioso, Emilio, ahorita que estamos conversando esto, que tiene que ver mucho con los temas que del ejército, ¿no? Que se trata de exculpar, por ejemplo, a ciertos oficiales del ejército, como el tema que sucedió inclusive en Coahuila, en el mismo sexenio de Peña Nieto, donde precisamente quien estuvo involucrado, que era el que estaba a cargo de esa área, por lo menos es el actual secretario de la Defensa. Yo recuerdo que en aquel entonces fue la misma Olga Sánchez Cordero como ministra la que pidió perdón por esta matanza en Coahuila, Allende, en Allende, en Coahuila. Allende, Coahuila, y bueno, y hemos visto, pues ya ni hablar de todas las masacres que hemos estado viendo a lo largo de este sexenio. Pareciera que se quiere minimizar todo esto, lo que sucedió, por ejemplo, en la frontera, lo que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, recientemente en Guanajuato, lo que pasó en Zacatecas, vimos lo que pasó ayer en Acapulco, en fin. Se sigue tratando de minimizar como si la gente no se diera cuenta, como si se estuviera queriendo aprovechar de la memoria corta de la gente. Sí, literalmente hay una intención de tener un gobierno con base en un programa de televisión, una especie de show. ¿Te acuerdas de este programa Sábado Gigante, ¿no? Que Sí, era un buen programa de entretenimiento. Traduce ese código a un programa de política y gobierno. López Obrador conduce el país con un programa de televisión de entretenimiento y va generando divertimentos. Como tú bien dices, el actual general secretario, Luis Crescencio Sandoval, era jefe de la guarnición que estaba a 5 kilómetros de Allende, Coahuila. así es, En Allende, Coahuila, mataron a 300 personas durante 3 días. correcto. 3 días.
supieron de lo que estaba pasando. Y no te lo digo de oídas. Aquí lo dijo el senador Armando Guadiana. Así Dijo es. que él personalmente les dijo a los militares porque pasó. Y les dijo, oigan, allá están, suenan disparos, hay una cosa horrible, vayan a ver. Y el militar le dijo, sí, ya estamos enterados. El comandante de la guarnición era Luis Crescencio Sandoval. No solo eso, el comandante de la zona naval, con sede en Acapulco, que tiene en su territorio Ayotzinapa, es el hoy secretario de la Marina. De la Marina, correcto. Los dos titulares de las Fuerzas Armadas han tenido un antecedente de hechos graves, o por lo menos información de hechos gravísimos de violaciones a los derechos humanos. Y eso no pasa. Y lo mismo sucede con hechos tan graves, porque en lugar de hablar de cómo el crimen organizado secuestra a taxistas, los extorsiona y les da tremendas golpizas, el presidente saca una resorterita absurda, ¿no? En lugar de hablar de los incendios de las pipas en Chiapas, o en Guanajuato, o en otros lugares de la República, en lugar de hablar de la crisis de seguridad que vivimos, sale como una especie de cómico trágico musical a enseñar una resorterita. Y eso es lo que apuesta el presidente. Apuesta a distraer. Hay que reconocerle que es un maestro para los espejitos. Hay que reconocerle que es un maestro de la distracción. Y que también una parte importante, quienes le apoyan, creen en todo lo que él dice, porque como durante mucho tiempo él estuvo en una narrativa de persecución, ahora todo lo que se dice en su contra son ataques. Y es un aparato más o menos de teflón, que no está dispuesto a analizar otra información, sino que es una especie de credo. ¿Se cree o no se cree? Pero el dilema no es de creencias, no es un tema de fe. Yo creo en la Virgen de Guadalupe, y aunque me digan que no existe, pues yo voy a creer. Y han trasladado muchas personas el terreno de las creencias, el terreno de la fe a lo político. Y entonces López Obrador puede decir cualquier cantidad que suene, cualquier cantidad de cosas que suenen absurdas, pero muchas dicen, yo creo en López Obrador. Y no es un tema de creencias, es un tema de responsabilidades, es un tema de información, es un tema de responsabilidad en términos de la gestión pública, es un tema de gobernanza. El tema de las fees, el tema de las creencias, yo lo dejo para los altares. O para la no creencia, porque habrá gente que no crea. Y es tan legítimo como lo otro, ¿eh? Fíjate que el otro día platicaba con un amigo y hablábamos sobre posiblemente tres tipos de mexicanos que son los que estamos viendo ahorita, ¿no? Existen los mexicanos que creen o creemos que todo se puede cambiar para mejor, que es necesario que venga un cambio en México, porque el cambio que se nos prometió como mexicanos jamás llegó. De hecho, Jamás. peor. Entonces, existe ese segmento de mexicanos que creemos que se necesita ese cambio. Hay un segmento de mexicanos que pareciera estar todavía dormido, que legítimamente sigue creyendo en el proyecto de gobierno del régimen actual, entre los cuales quiero pensar que hay algunos por ahí que están, pues, maniatados o amarrados a no perder un cierto dinero que les llega por cuestión de beneficios. Pero hay un tercer segmento, Emilio, y ese tercer segmento, yo veo mexicanos que, sabiendo perfectamente que lo que está pasando actualmente está mal, defienden a este régimen y a sus acciones por conveniencia, por cohesión, por interés. Ese segmento es preocupante. Yo pregunto, ¿cómo puede haber mexicanos que todavía, ante todo esto que hemos visto, la violencia, la falta de medicinas, todo lo que se ha hablado a lo largo de estos últimos 5.5 años, siguen apoyando a este régimen, incluso por conveniencia? O sea, puedo entender la parte de conveniencia, pero no ese, a uno de pronto le agarra ese sentimiento, pues,
patriótico de decir, ¿qué clase de patriotas son estos? O son antipatriotas o simplemente es gente movida por sus propios intereses que no le interesa el país. Es decir, estamos viendo un estamos viendo un saqueo, yo diría ya grosero, que se pasa de grosero, el saqueo, el nivel de saqueo que estamos viendo en todos los niveles en México, los niveles de corrupción, los niveles además, rodeado todo esto por la mentira. Estamos viendo a un presidente que gobierna de saliva, pero que además un día miente y otro también. La forma de mentir que es sistemática, que sigue pretendiendo polarizar. Yo te pregunto, tú que has estado metido y que ha sido una pieza clave, Emilio, del Frente Amplio, ha sido una pieza clave en las organizaciones civiles y en todo lo que está pasando actualmente con la ciudadanía. ¿Es la ciudadanía la que realmente en este momento puede mover a México o tiene que haber voluntad política? Mira, yo soy un convencido de que la ciudadanía está despertando y dando unos mensajes de amor a México y de bien superior impresionante. La movilización del 13 de noviembre del 22 para defender al INE, del 26 de febrero al 23 para exigir a la Corte su actuación y proteger a la Corte, y la del 18 de febrero del 24 no tiene precedente, Juan. Ningún partido político del país en la historia ha hecho eso. Salir en 122 ciudades en México y en el extranjero, no solo desbordar el Zócalo, sino Guadalajara, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, Querétaro, León, o lugares tan chiquitos como Cozumel. Un señor mandaba un video de la concentración con un crucero de fondo. Y esa expresión no tiene precedente. Yo me he llenado de esperanza y de ilusión de ver esa fuerza de la gente. Y efectivamente hay una disputa de lo que sucede en el país. La polarización ya existía, Juan. Había el México de los ricos y de los pobres, de los güeritos y los morenos. Antes había, ¿no? Muchas formas de clasificar, Pero ¿no? alguien la exacerbó, ¿no? Pero el tema es que hay una persona que se ha dedicado a lucrar de la polarización. A diferencia tuya y mía, esa persona tiene un mandato constitucional y tiene un mandato por ley de velar por la unidad de los mexicanos. Esa persona es López Obrador. El presidente de la República tiene una exigencia constitucional de velar por la unidad. Y lo que López Obrador ha hecho es velar por la división, lucrar de la polarización y exacerbar las diferencias como vía para obtener votos o fuerza o presencia o seguidores. Y eso me parece probablemente el mayor daño a este país. Hombre, claro que antes había diferencias, pero ahora estas se han convertido en dogmas, en posiciones. Todos nosotros tenemos amigos que hemos perdido porque no podemos hablar de la condición política. Todos nosotros tenemos chats familiares donde hay mejor tregua de, pues no hablemos de política. Todos nosotros tenemos gente muy cercana con la que ya no es tan fácil hablar. Y gente que te dice, mira, yo decidí poner nuestra amistad en pausa. Yo hace poco le mandé un abrazo a un amigo, me enteré que tuvo una cirugía muy de emergencia, ¿no? Y le escribí, le mandé, oye, te mando un abrazo, deseo que tu pronta recuperación. Con independencia, cualquier cosa, quiero que sepas que te mando un fuerte abrazo, que te considero mi amigo. Te agradezco tus palabras, pero me responde este amigo, pero mira, dado el contexto, decidí poner nuestra relación en pausa. Esa fue su respuesta. Y yo creo que a todos nos ha pasado, pero, o si no a todos, a mucha gente. Y es la responsabilidad mayor de un, pues yo lo diría así, un sinvergüenza que lucra política y electoralmente a la división. Y el problema es entonces, ¿cómo nos paramos ante esa situación? Y yo veo en este tercer grupo que tú decías, Juan, un dilema de temporalidad. De este grupo, muchas personas se siguen peleando con el pasado. Se pelean con los agravios del PRI, del PAN, del PRD, pero no miden con la misma regla los agravios de este gobierno.
No miden con la misma regla los engaños de este gobierno. No miden con la misma regla que pasamos de 20 millones a 50 millones de personas sin salud. No miden que llevamos 1 millón de muertos por el COVID y por la violencia. Son implacables con Calderón y eventualmente correctamente, pero Calderón tuvo 120,000 muertos y López Obrador lleva 180,000. Son implacables con Peña para reclamar los desaparecidos como Ayotzinapa, pero no se hacen cargo que este sexenio es el sexenio con más personas desaparecidas, o más feminicidios, o más defensores asesinados, o más periodistas asesinados. Con más Son activistas, ambientalistas. más ambientalistas. Son implacables con la estafa maestra y no se hacen cargo que Segalmex es 3 veces eso. Son implacables con la estela de luz, ¿no? Pero no se hacen cargo de los sobrecostos del AIFA, de Dos Bocas, del tenis en oceánico. Es decir, hay un doble rasero. Son implacables, perdón, con el Fobaproa, pero no se preocupan Sí. de O sea, la deuda que este sexenio tiene, que ya equivale a 5,5 Fobaproas. el crédito que acaban de pedir para este ejercicio son 5,5 Fobaproas. Entonces, se pelean con el pasado, pero no ven el futuro. Y yo les digo, claro que el dilema, no nos gustó lo del pasado, pero 20 millones de mexicanos sin seguridad social era inaceptable, pero ahora tenemos 50 millones de mexicanos sin seguridad social. 120,000 muertos son inaceptables, pero ahora tenemos 180,000. Y se supone que este gobierno iba a ser mejor, se supone que iba a cambiar, se supone que iba a mejorar, se supone que todo lo demás ya no iba a existir. El 80% de las compras de este gobierno son adjudicaciones directas o invitaciones restringidas. La corrupción en proporciones bíblicas. Y eso no les importa. El ecocidio, en fin. Entonces, yo lo que les digo a mucha gente es, no se confundan. Este es un dilema de futuro. Incluso les digo, miren, en democracia es normal ganar o perder una elección. Lo que no puede pasar es que perdamos la democracia en una elección. Y eso es lo que puede pasar en las próximas elecciones. Por eso veo un López Obrador descompuesto, por eso veo una Morena descompuesto. Ayer fue unos diálogos de la Iglesia Católica, los jesuitas y los religiosos con las candidaturas presidenciales. Y una Claudia Sheinbaum que sale a decir, yo no veo violencia. La firma. Yo no veo que el país esté mal. Yo no veo inseguridad, yo no veo miedo, yo no veo militarización del país. No, eso yo no lo veo, ¿eh? Dices, cabrón, pues ¿qué diagnóstico el país tiene? ¿No? O sea, señora, páseme lo que usted está fumando, pues porque la gran mayoría de este país está cagado de miedo, tiene mucho miedo. La gran mayoría de este país está siendo víctima de delito, no hay protección. En las carreteras roban a mansalvo, hay derecho de piso. Bueno, las imágenes que vimos de Acapulco, para no ir más lejos. No, Entonces, es terrible. El dilema de país pasa por un problema muy severo, como tú dices. No hay peor ciego quien no quiere ver. Correcto. Y hay espejos que son importantes ver. Venezuela no quiso ver. Y de un país de poco más de 25 millones de personas, ahora hay 7 fuera. El mayor éxodo de la historia. El mayor éxodo, ¿no? En América. Ya superó al de Chile, creo. Ve lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Ve lo que está pasando en estos gobiernos autoritarios. Y por eso creo, no es exagerado decir, que el dilema que tenemos enfrente es un dilema de democracia contra autoritarismo. Y lo que López Obrador hace cada día más, eso fue lo que me llevó a salir y enfrentarlo, culparlo, responsabilizarlo de cualquier cosa que me pudiera pasar a mí y a mi familia la semana pasada, es un autócrata. Tiene discurso democrático como lo tenían los autócratas más consolidados de los gobiernos de facto, ¿eh? Pero además estos gobiernos autócratas, Emilio, y perdón, para agregar lo que estás diciendo, que me parece muy importante, ninguno de estos gobiernos autócratas nace con la base rígida desde un inicio. Recordemos que el mismo Fidel Castro hablaba de elecciones libres, el mismo Hugo Chávez hablaba de democracia y hablaba de permitir elecciones libres y dijo que él nunca se iba a reelegir. Es decir, lo que estamos viendo en México entonces, en este caso, es una cúpula de poder que pretende hornear
hornearnos o hornear a los mexicanos a fuego lento? Es decir, ¿nos están introduciendo poco a poco a este esquema de autocracia? Fíjate que yo dije esa frase en una reunión y me corrigió una venezolana. Me dijo, Hugo Chávez tardó 12 años en hacer lo que López Obrador hizo en 5. Wow. No, Eso, no es tan a fuego lento, ¿eh? eso sí está más cabrón. Sí, así dicho. Y quienes creen que Sheinbaum es distinta, no se engañen. Vean que ya abrazó las propuestas de desaparecer los autónomos, debilitar el judicial, militarizar el país, desaparecer los controles a los poderes fácticos, regresar a los mecanismos de representación política de principios de los años 60. Sí, aquí las De los propuestas ya están inclusive 70. alineadas. No es lo mismo que López Obrador prometió cuando él entró, que él inclusive se atrevió a decir que él iba a respetar a los organismos, a los órganos independientes y todas esas cosas. Aquí está entrando ya ella con una línea Con eso. perfectamente establecida, ¿no? No, 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 yo le digo a los indecisos, yo le digo a quien tiene duda, no se engañen. Claudia no solo es igual, es peor. Porque le han querido decir a la comunidad académica, a las feministas, a la diversidad sexual, no, 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 Claudia es distinta. No, 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 no se confunda. Ella ha abrazado esas propuestas como parte de su gobierno. No, 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 por eso no hay peor ciego que el que autoengaño. Es decir, eh, ella ha dicho con mucha claridad que quiere un poder judicial votado. ¿Y por qué es eso? Pues vean lo que hacen aquí en el Senado. Les dicen no le muevan ni una coma y no le mueven ni una coma. Así quieren el poder judicial. Y hasta el amparo les parece peligroso. Pocos mecanismos que tenemos para defendernos del abuso de poder. Defender a eliminar los órganos que regulan la competencia. ¿Quieren eliminar a los pluris? Pues sí, así era 1960, ese era el PRI único. Quieren regresar a un partido hegemónico. ¿Por qué? O a lo que Pues Vargas porque Llosa ellos llamó la utilizaron, dictadura perfecta, ¿no? sí, ellos utilizaron esos medios para llegar al poder. Ya en el poder están dinamitando todas las escaleras para que nadie más pueda competir. Y volver a instalar un partido hegemónico, autoritario, totalitario, de pensamiento único y control único. Eso que nos costó décadas y años superar. Hablando de los organismos, Emilio, vemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no pareciera, estamos viendo que tiene un uso faccioso, interviniendo incluso hasta en la parte electoral. ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Qué imagen te da esto? ¿Cuál es tu... la imagen que me da es de la absoluta desvergüenza. Un órgano electoral, de un órgano nacional de derechos humanos que no tiene atribuciones electorales y hace informes electorales para proteger a su jefe o pretender proteger a su jefe. Ahora dice que la gente viola los derechos humanos. Es el mundo al revés. el mundo al revés? Rosario Piedra es la persona que ha escogido la indignidad y la desvergüenza como lugar de vida. Y la administración de la CNDH que ella dirige es esa más conocida por su sumisión, sus silencios y sus escándalos laborales. Han corrido cientos de personas con abusos y violaciones. Su secretario ejecutivo, Francisco Estrada, acusado de actos de corrupción, de abuso de poder, de acoso laboral e incluso de pedir mocha a los empleados, de contratar gente de Morena y de quitar el servicio profesional. Pero más que eso, lo que genera una enorme molestia, enojo, indignación, es como una entidad para proteger víctimas, ahora se utiliza para proteger al gobierno. Mira, ni siquiera el tema de los desaparecidos. Rosario Piedra tiene un hermano desaparecido. Ni eso. Claro, ¿para qué sirve este ejemplo? Para que la gente entienda qué quieren con los autónomos. Quieren aplaudidores, quieren legitimadores, quieren gente que no les sea incómoda y que acompañe su proyecto, como Saldívar, que era presidente de la Corte y ahora está, Sí. antes era paje en la Corte y ahora está de aplaudidor con Sheinbaum. Eso quieren de la Corte, eso quieren del INE, eso quieren de los órganos autónomos, como la CNDH.
domesticada y sumisa. Eso es la CNDH, la sinvergüenza. ¿Y qué es eso mismo lo que están buscando hacer con la Suprema Corte de Justicia y con el INE? Están colonizando poco a poco estos organismos como una Tienen una propuesta alternativa para política, poder dominarlos desde adentro. quieren dominarlos de dentro, de fuera o como puedan. Si no se dejan, los atacan. Ve los ataques en contra de la ministra Piña, que yo considero ya clara violencia de género del presidente en su contra. Quieren controlar al INE, quieren controlar al Tribunal Electoral, y si no los controlan, los debilitan. Aquí en el Senado tendríamos que haber nombrado más de 100 magistrados, no han querido nombrar. Tendríamos que haber nombrado 2 comisionados del INAI para garantizar la información, no los han querido nombrar. Entonces, cuando no pueden controlar, los debilitan. Cuando no los pueden controlar, les atacan, les quitan presupuesto, les socavan su credibilidad, los difaman en las conferencias. Es toda una estrategia de control. Piénsate el caso de la pareja tóxica, que como no logra que su pareja se le someta, le genera violencia psicológica, violencia económica y violencia física. Si la pareja no hace lo que él o ella quieren como ente dominante, hacen todo tipo de violencia para intentar quebrar su voluntad. Eso es lo que estamos viendo con López Obrador. López Obrador y su proyecto y su equipo son ese tipo de pareja tóxica violenta que se ha dedicado a violentar a las instituciones y a la sociedad democrática porque no se someten a su proyecto. Pareciera, Emilio, que en ocasiones estamos viendo que el INE ha sido muy condescendiente o ha sido un poco condescendiente con ciertas cosas, es decir, no está imponiendo las multas con la severidad que debería. Y está claro que el INE que vemos el día de hoy, pues no es el mismo INE de Córdoba. Eh, No, el INE está debilitado en este momento o ya está sí, domesticado. ¿Tú qué opinas? el INE está debilitado, lo han ido debilitando, hicieron cambios en el servicio profesional estratégicos. La presidenta nombró personas incapaces en términos de su experiencia y perfil. Por ejemplo, para el PREP, el programa de resultados preliminares, quitaron a la gente que tenía muchísima experiencia y pusieron un cuate que venía trabajando con Morena en Dicen un que municipio. renunciaron, pero más bien los renunciaron, ¿no? Los renunciaron, los orillaron, los acosaron. La gente de capacitación electoral, hace años estaba todo eso bien hecho. Ahora salieron a capacitar sin teléfonos celulares ni chalecos, ni identidad. Están haciendo licitaciones tarde y mal. Estamos en una condición pues, de mucha debilidad. No ven los miles de millones de pesos que gastaron las corcholatas en su competencia. Y ahora dicen que Xochitl gastó más. Y es carajo, ¿no viste los 10,000 espectaculares de Claudia? Ah, no, pues ella dice que ella no fue. Perdón, pero ya hay jurisprudencia. Para no discutir de quién es, se le carga el gasto a quien beneficia. Si beneficia a Sheinbaum, se le carga a Sheinbaum. Punto. Bueno, ¿Ya? el acto de cierre del Zócalo se habla de más de 180 millones de pesos. Yo no sé si eso se queda Eso se lo van a tener que cargar a Sheinbaum, pero también a Clara Brugada. Por el hecho de haber hablado, ella ya tiene que reportar esos gastos. Ahora nos van a decir que le costó 1,000,000 de pesos. Por el amor de Dios, por el amor de Dios. Ahí creo que el INE está siendo condescendiente y me hago cargo porque armaron unas quintetas. Dicen que al azar, pues sí, pero varias de esas quintetas, como la donde salió Guadalupe Tadei, las 5 eran favorables a Morena. Entonces escogieron del 1, 2, 3, 4, 5, di el número que tú quieras. Pues sí, pero si las 5 eran proclives a Morena, pues resulta innecesario que digas el azar. Así es Guadalupe Tadei, ha resultado una presidenta muy próxima a Morena, muy tolerante como Morena, que ha hecho una ruptura del pacto institucional y democrático y que ve un INE que no es el de Córdoba para nada, que pues estamos en la exigencia, por ejemplo, para que no metan teléfonos celulares a las urnas, porque si meten teléfonos celulares el voto no es secreto y si el voto no es secreto el voto no es libre, porque con la foto de la boleta pues la gente tiene que pagar el favor de por quién votó. los contrapesos, por ejemplo, he escuchado, Emilio, que mucha gente habla, por ejemplo, de observadores electorales. Se habla de que la OEA incluso
puede mandar una cantidad de observadores electorales que jamás ha mandado la propia OEA a ningún país. ¿Tú crees que esto pueda contrarrestar, pueda servir como... Tenemos, tenemos que hacer todo lo que podamos a nuestro alcance. Tenemos que promover el voto, tenemos que ser observadores, tenemos que ser funcionarios. Las personas que hayan sido seleccionadas por el INE para ser funcionarios es muy importante. Tenemos que promover la observación electoral. Este gobierno no quiere observación. No hay un fondo de observación como había en otros años. Eh, Varios gobiernos no están promoviendo, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos no está promoviendo la observación como antes se promovía. Eh, entonces, ¿qué creo yo? Que tenemos, si no hay un voto masivo, si no hay observación, si no hay exigencia, pues estamos ante una elección desigual de gobierno. El gobierno se está metiendo, tenemos que amarrarle las manos. Todo suma. Necesitamos el activismo de la gente del WhatsApp, del Face y del TikTok, pero también necesitamos ser funcionarios y también necesitamos ser observadores y también necesitamos difundir información. Todo suma, Juan, todo suma. Todo suma. Yo veo a una Xóchitl Gálvez, desde luego, obviamente muy combativa, muy recargada de pilas, muy directa, muy tenaz, muy inteligente en sus respuestas. ¿Cómo sientes tú que estás tomando la temperatura desde otro lado, Emilio? ¿Cómo sientes lo que sucede alrededor de Xóchitl, el campamento, pero lo que está pasando más allá de Xóchitl? ¿Está ganando Ya Xóchitl adeptos? ¿Se está sumando más gente a la campaña? se está sumando cada vez más gente. Por lo pronto ya se cayó la narrativa de que este arroz ya se coció. Por lo pronto ya no es cierto esto que es inevitable el triunfo de Sheinbaum. No, eso, si te das cuenta, ya casi no se habla de eso. Se habla más de competencias, se habla más de exigencias. Xochitl va creciendo, como tú dices, buenos eventos, buenas respuestas, buena acogida. Hoy sale una encuesta de Massive Caller que hace una diferencia de 8 puntos. Ya no son 2,000 puntos de diferencia, ya no son 300, ya no son 60. Unas encuestas absurdas. Ya son 8 puntos. Y que también las encuestas se han Y utilizado para fines electorales, muy para construir idea de que esto ya se decidió. Entonces yo le digo a la gente, lo primero es que no se la crean, porque quieren aplastar nuestro estado de ánimo, nuestra resistencia, nuestra fuerza. Quieren creer que esto ya no hay nada que hacer, y no es cierto. Hoy Massive Caller nos dice que estamos a 8 puntos, y tenemos que pelear cada voto en el extranjero. Quienes están en Estados Unidos, háganlo, voten, exijan. Quienes estamos fuera de México, háganlo. En México hay que hacerlo. Todos los espacios cuentan, todos los votos cuentan. Viene la de pleito por el Congreso, va a ser muy importante, hay que pelearlo, hay que exigirlo. Y yo sí pienso, Juan, que para nada está en una elección decidida. Veo una Xochitl creciendo y una Claudia de caída, ¿eh? Y lo mismo en la Ciudad de México. Vamos a ganar la Ciudad de México, vamos a ganar Morelos, vamos a ganar Veracruz, vamos a ganar Yucatán, vamos a ganar por lo Guanajuato. menos 5 de los 9 estados, es donde se apuesta, ¿no? Tabasco y Chiapas lo veo más difícil, eh, pero aún así vamos a pelear. Puebla lo veo complicado, pero Jalisco no tengo duda que va a ganar la oposición. O sea, yo en realidad veo dos donde claramente Morena tiene preferencia, uno donde hay mucha competencia, que es Puebla, y 6 que lo puede ganar la oposición. Los partidos, Emilio, los partidos políticos están siendo un lastre para Xochitl o no. Mira, los partidos políticos son indispensables. No Desde- podemos sin ellos. No podemos sin ellos. Tenemos que hacer una alianza inteligente, sociedad civil, partidos. En la boleta están ellos. Entonces, los partidos tienen que sumar a quien saben sumar y la sociedad civil tiene que sumar a quien tiene que sumar. Puede haber cosas que no me gusten de PRI, PAN, PRD, pues sí, pero también hay cosas que no me gustan a veces de la sociedad civil. Nadie es monedita de oro, pero el país está en riesgo, estamos en tan crisis que hagamos a un lado nuestras diferencias y pongamos por delante nuestras coincidencias y un bien superior que se llama el futuro de México. Totalmente. Yo, antes de irnos, Emilio, quisiera preguntarte, pues evidentemente faltan 2 meses. eh, ¿Tú sientes que los mexicanos incluyo yo, estemos preparados
no para votar, porque está claro que cada vez vemos que más gente se determina para participar en estas elecciones. ¿Estamos los mexicanos preparados para votar y para defender nuestro voto? Sí, y tenemos todavía 2 meses y medio para avanzar en eso. Hay una parte importante de gente que está indecisa. Hay una parte importante que voy a llamar el conjunto de los AMLO arrepentidos. La gente que le depositó su voto en el 18 y que hoy se arrepiente. La lista es enorme. Científicos, académicos, feministas, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, empresarios, periodistas, clases medias, y puedo seguir. Hoy hay mucha gente que se arrepiente, que se dieron cuenta que se engaña. Pero ya si lo vuelven a hacer en el 24, entonces que ya son masoquistas, ¿no? Yo creo que el voto también sirve para castigar los engaños. Este es un momento para ejercer el castigo con la misma libertad con la que se castigó a quien se equivocó, PRI, PAN, PRD en el 18, hay que castigar los errores y excesos de Morena. Bajo ninguna circunstancia hay que repetir el error de darles todo el poder. Yo los he tenido aquí más de 5 años en el Senado y no te quiero platicar la cantidad de barrabasadas de las que he sido testigo. Gracias a Dios no tuvieron mayoría calificada en el Senado y hemos podido frenar muchas cosas, pero sí pienso que hay 3 sectores de población que tienen una enorme responsabilidad. Hay quienes ya están convencidos de los 2 extremos. Diga lo que digas, no se van a mover. Correcto. Eso lo voy a sacar de la Está la ecuación. parte del medio, los indecisos. Y Indecisos, AMLO arrepentidos y jóvenes. Esos 3 sectores van a decidir la elección. Creo que pesan más las mujeres que los jóvenes. Los jóvenes no votan mucho, infelizmente. La moraleja por excelencia de qué pasa cuando los jóvenes no votan es el Brexit. Los jóvenes no salieron a votar en Inglaterra y cuando se dieron cuenta ya estaban fuera de la Unión Europea. sí. Y fíjate la ironía. ¿Y por qué no votaron? Les dijeron los jóvenes. No, pues pensamos que no había problema. Pues sí, fíjense lo que va a pasar. Los que votaron por sacar a Inglaterra de la Unión Europea se van a morir pronto, porque fueron los adultos mayores. Y los jóvenes, que van a vivir las consecuencias mucho más tiempo, van a vivir mucho y no votaron. Yo le dejo a la gente el ejemplo del Brexit como un ejemplo que pasa cuando los jóvenes no deciden su futuro y dejan que otros decidan por ellos. Los jóvenes querían estar en la Unión Europea. Los sacaron y ni las manos metieron. Y Sí, también creo son ellos los que que terminan los pagando los platos rotos. sí, así, absolutamente, ¿eh? Y los hablo arrepentidos, pues creo que tienen que hacerse cargo de que los traicionaron, que los engañaron y actuar en consecuencia. Tal vez no les guste el PRI, el PAN y el PRD, tal vez no le recuperen la confianza, pero entonces usemos el voto como instrumento de castigo. Sí, pero además muchos de esos jóvenes que no crecieron o que no vivieron, Emilio, el México autoritario, ¿no? El Pues México sí, tocó a los que éramos niños cuando estuvo López Portillo, bueno, Echeverría, López Portillo, de la Madrid ya no tanto, pero nos tocó vivir el autoritarismo, nos tocó vivir las crisis de fines de sexenio y eran terribles. Cada fin de sexenio era una pesadilla, era casi casi un cambio de vida para todo el mundo. ¿Cómo ves tú al México que va a amanecer el 3 de junio, después de la jornada electoral? la jornada electoral va a definir el futuro del país. Yo digo, en este momento, el optimismo no es una información, es una posición. Necesitamos afianzar nuestra esperanza y nuestro optimismo por construir el México que queremos y desde ese lugar ejercer la influencia y el peso, no solo para ganar, sino para generar condiciones para reconstruir el país, porque nos han dejado un país patas para arriba y va a haber mucho trabajo y eso es lo que toca después del 3 de junio. Para quien quede, estamos claros, para Por quien quede se va a quedar a recoger pedazos. Es así, a recoger el tiradero. Le rentamos la casa a 6 años a unos irresponsables. Hay que recuperar la casa y reconstruirla.
Increíble. Emilio, algo que quieras agregar, por favor, algo que gustes agregar para nuestro auditorio, que es obviamente en Estados Unidos y mucha gente que nos escucha en México y otros países, por favor. Por supuesto, decirles que bueno escucharles. Me pueden seguir en mis cuentas. En Facebook soy @Emilio Álvarez y Casa. En X, antes Twitter, o TikTok o Instagram, soy @Emilio Álvarez y pueden seguir también las cuentas del Frente Cívico Nacional, FCN-MX, o de Redes Unidos, para seguir en contacto. Es una conversación, Juan, ¿no? Y sigamos en contacto y te agradezco mucho habernos encontrado. Al contrario, Emilio, gracias de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por tu sinceridad, por tu valor. Te repito, tienes toda nuestra solidaridad de parte mía, de todo el equipo de Canal UNE y del equipo mío propio. Te mando un abrazo y vendrá una jornada electoral fuerte de la que esperamos que quien gane al final sea México. Te agradezco muchísimo. Por supuesto. Así esperamos. Fuerte abrazo. Emilio. Muchas gracias. Hasta Amigos, la próxima. muchas gracias. Gracias por habernos acompañado con el senador Emilio Álvarez y Casa. Si les gusta este programa, si les gusta nuestro contenido, por favor, quienes nos ven en YouTube, denle like, hagan así con la manita para arriba, denle ahí un clic, suscríbanse por favor a nuestro canal, compartan este video o este podcast, dependiendo de dónde lo vean o lo escuchen. Muchas gracias. Esto fue Juntos pero no revueltos. Soy su amigo Juan Shein. Gracias y buenas noches. Gracias, Emilio. Saludos, Juan. Abrazo.